Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. El día de hoy les voy a presentar el análisis del cuento titulado El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti. Primeramente hablemos sobre el autor, Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, destacada figura del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, elogiado como uno de los máximos creadores de la narrativa en la lengua castellana del siglo XX. Es sin duda el más importante novelista que ha dado a la literatura de su país, protagonismo que solo puede disputarle Mario Benedetti, la otra gran figura de las letras uruguayas. Él es hijo de Carlos Onetti y Honoria Borges. Nació en Montevideo el 1 de julio de 1909, a las 6 de la mañana. Tuvo dos hermanos, uno mayor que él, Raúl, y una hermana menor, Raquel. En 1930 se casó con su prima, María Amalia Onetti. En marzo del mismo año la pareja viajó a Buenos Aires, su nueva residencia. El 16 de junio de 1931 nació su primer hijo, Jorge Onetti Borges, también escritor, y fallecido en 1998. Onetti muere el 30 de mayo de 1994 en una clínica de la capital española, ciudad en la que vivió 19 años, de las cuales pasó exclaustrado los últimos 5 años, sin salir prácticamente de su cama. Algunas de sus obras más destacadas fueron El Pozo de 1939, Tierra de Nadie de 1941, Para esta noche de 1943, La vida breve de 1950, Los adioses de 1954, Para una tumba sin nombre de 1959, La cara de la desgracia de 1960, El astillero en 1961 y finalmente tenemos El infierno tan temido de 1952. Ahora vamos a ver una pequeña sinopsis del cuento. Rizzo, en el recodo de su vida, conoce a una mujer extraordinaria de la que se enamora. Todo parece ser un paraíso, hasta que unas fotos lo conectan con el infierno tan temido. Para mí el amor es un acto muy importante, casi religioso. Quiero decirte que no te vayas. Que no te vayas nunca. En resumen, se podría decir que trata de un periodista de 40 años, Rizzo, viudo y con una hija de 11 años. Se casa con una joven actriz de teatro, Gracia César, de 20 años. La pareja es feliz hasta que ella comete el adulterio. Se divorcian, pero Gracia, tras verse repudiada y despreciada por Rizzo, decide enviarle fotos que le muestran en posturas sexuales con hombres desconocidos. Aquí es cuando empieza la venganza de Gracia César. La primera carta, la primera fotografía llegó a Rizzo al diario entre la medianoche y el cierre. Este fue el primer espanto, fue la primera angustia, la primera reacción de repulsa, de denegación del hecho y de rechazo de la afrenta. Supo él que iba a ofrecer cualquier cosa por olvidar lo que había visto esa noche. La segunda fotografía vuelve a asestarle otro golpe, pero esta vez Rizzo pasa de aturdido a ser razonable, al querer entender los reboces de la intención de Gracia. Miró varias veces la foto de Brasil, la conservó durante un día entero y en la madrugada decidió romper el sobre sin abrirlo. Lo guardó y recién en la mañana del jueves, mientras su hija lo esperaba en la sala de la pensión, se permitió una rápida mirada a la cartulina antes de romperla sobre el water closet. También aquí el hombre estaba de espaldas. La tercera fotografía le llegó a la pensión y se le trajo la mucama al final, de una tarde en que él desesperaba de un sueño, en que le había sido aconsejado defenderse del pavor y la demencia conservando toda futura fotografía en la cartera y hacerla anecdótica. Solo tenía ahora una lástima irremediable por ello, por todos los amantes que había amado en el mundo. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Rizzo decidió entonces tomar decisiones pragmáticas que le desquitaran de aquel tormento. Rompió la fotografía y supo que le sería imposible mirar a otra y seguir viviendo. Ahora tenía que hallar, cueste lo que cueste, una solución para salir de ese infierno tan temido. Pensó entonces en la reconciliación, en reanudar su vida con ella de nuevo.
Además, decidió después que necesitaba gracia y ahora un poco más que antes, que era necesaria la reconciliación y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio, siempre que no interviniera su voluntad, siempre que fuera posible volver a tenerla por las noches. Sin embargo, Gracia no se dio cuenta de esto. Entonces la siguiente fotografía es entregada por el viejo Lanza, un colega del diario, y Rizzo se sintió muy abatido. La última foto estaba dirigida a su pequeña hija. Precipitaba a Rizzo al abismo de la consternación. Antes sus colegas y ahora su propia familia. Rizzo desaparece del relato y es Lanza, y no el primer narrador, quien facilita la información sobre su suicidio. Entonces la narración oscila entre la pasión amorosa y una cruel venganza. El infierno empieza para Rizzo al fracasar en su tentativa de reconciliación. De mortificación en mortificación, el hombre termina suicidándose, cuando la última carta obscena es enviada a su hija, internada en el colegio de monjas. La historia ocurre en Santa María, un territorio inventado por el autor. Tiempo de la narración. El narrador está siempre en una posición temporal específica en relación con la historia que cuenta. De los 4 tipos teóricos de narraciones, nuestro narrador elige 2: la narración ulterior, que cuenta lo que sucedió en un pasado remoto, y la narración simultánea y paralela, donde la historia y el relato coinciden en el presente de los personajes, a los que el narrador delega la palabra para evocar y comentar ambos estratos. Los personajes. El primer protagonista es Rizzo. Él es un hombre hecho, es decir, deshecho, un animal sedentario y compulsivo, un viudo reprimido de 40 años con una hija que interna en una pensión religiosa. Su vida triste y frustrada se reduce a su trabajo en el diario, los cafés y los prostíbulos. Y tenemos también a Gracia. Por el contrario, representa a la mujer joven, esbelta y ambiciosa, resuelta y exclusiva de la dicha. Una actriz de apenas 20 años, llena de intensidades de la curiosidad y abierta al mundo y sus placeres, ilusionada por la esperanza de convencer y ser comprendida por sus admiradores, porque solo se vive de veras cuando cada día rinde su sorpresa. Análisis. En este cuento el escritor no plantea de manera directa la desigualdad social como problema, ni la política como asunto a tratar, pues evita exponerlo de manera frontal. Lo que busca, lo que le interesa, es mostrar al ser humano de cara al absurdo, con todos sus miedos y desgracias. Quiere que los hombres y mujeres se emancipen en aquella ciudad imaginaria, pero terminan confirmando con sus acciones que la prisión sin escape es el mismo ser humano que vive y muere según sus propias acciones en un mundo que siente que no puede cambiar.